nos vamos a detener en la situación presente y futura de nuestro sistema de salud. Cuando ya se habla de por lo menos 2 grandes EPS intervenidas esta semana, cuando se habla de otra EPS que hace su solicitud a la Superintendencia de Salud para que le autorice avanzar hacia la liquidación, ¿cuál es la apuesta? Primero vamos a analizar esto de la mano de un experto, sobre todo tratando de mirar hacia futuro, no quedándonos en los ayayáis del presente, sino mirando más bien cuáles son las perspectivas para tener un mejor sistema de salud. Y luego nos vamos, Paula, a hablar de lo que ha pasado en los últimos meses con Famisanar. Así es, Juan Pablo, pues a esta hora en Sigue la W tenemos al profesor Enrique Peñalosa Quintero. Él actualmente es el director del Grupo de Investigación del Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana. Así que, profesor Peñalosa, gracias por estar en Sigue la W. Y bueno, ¿qué tan viable o qué tan posible es poder analizar el sistema de salud colombiano, pero entonces ya desde una perspectiva netamente estatal? Bueno, muy buenas tardes a todos los oyentes y a la mesa. María Paula, un saludo especial. Yo quiero hacer una aclaración para comenzar. Hoy el sistema de salud es un sistema público, ¿sí? Es un sistema donde se genera obligación para que las personas se afilien al sistema, no es un sistema privado. Hay funciones del sistema de salud que se hacen con participación de agentes privados, en este caso particular, lo que tiene que ver con la compra de la prestación de servicios que se le ha delegado a las EPS. Entonces yo quiero arrancar por decir, hoy el sistema es un sistema público, hoy el sistema es un sistema que recoge todos los recursos y los centraliza en un fondo público que es el ADRES, que lo distribuye a partir de unas unidades de pago por capitación para que se le dé servicios a las personas. En la función de compra, en la administración de estos recursos, participan agentes privados, en la prestación de los servicios participan agentes privados, pero bajo, de alguna manera, la regulación pública. Entonces, yo quiero que entendamos esto, porque la gente piensa que un sistema público es aquel que solamente todas las funciones esenciales operan bajo instituciones de carácter público. Normalmente podemos encontrar en los diferentes sistemas del mundo que hay sistemas públicos con operaciones privadas. O sea, ¿qué va a pasar con esas personas que tienen medicina prepagada y quieren saber a futuro qué va a pasar con este tipo de servicio? Digamos que en términos generales los sistemas de medicina prepagada operan bajo un modelo mucho más privado, porque yo tengo voluntad de comprar o no un seguro, ¿cierto? Entonces no hay una obligación por parte del Estado para que yo compre un seguro. Entonces ahí las personas que deseen tener una cobertura adicional por el sistema, para el sistema, pues podrían comprar su seguro. Entonces eso tiene una operación diferente a lo que es el Sistema General de Seguridad Social en salud colombiano. Es muy importante entender que si bien los sistemas de salud, sí, en términos generales, pueden ser predominantemente públicos, también existe la posibilidad de hacer operaciones privadas. Entonces, yo no considero que la medicina prepagada vaya a desaparecer. El tema es que hay solamente algunos usuarios que tendrían capacidad para comprar este tipo de seguros. Profesor Enrique, pero ahora adentrémonos hacia el futuro, porque es que si nos quedamos lamentando el presente, pues nos va a costar luego empezar a entender lo que viene. Y yo quiero de su mano que tratemos de hacer el ejercicio de comprender y sobre todo desde su orilla de explicar, porque sin duda al hablar de la intervención de 2 grandes EPS, más las que ya están intervenidas, más lo que podría estar pasando con Compensar, poco a poco se está todo encaminando a que sea un administrador público quien esté al frente del manejo de los recursos de la salud y sobre todo de poner a funcionar todo ese aparataje de hospitales, de centros de salud, de IPS, en fin. ¿Cómo se proyecta o cómo ve usted lo que viene hacia futuro? Sí, entonces el gran cambio que se ha discutido en la reforma es la posibilidad de que esa compra que le hemos delegado a las EPS ya no se haga a partir, digamos, de estos agentes, sino pues se puede hacer en otra figura. Digamos que el gran problema que nosotros podríamos tener es si yo tengo un órgano, una instancia que pueda desarrollar una curva de conocimiento rápida frente a cómo generar una compra de servicios, cómo armar redes de prestación de servicios de salud que no afecte la prestación de los servicios de salud al usuario final. Entonces ahí es donde uno le genera alguna angustia. Uno podría decir, me gustaría un sistema donde las entidades territoriales, bien sea del orden departamental o un espacio
supradepartamental pudiera hacer esa función de compra de los servicios. Pero la gran pregunta es, ¿hoy tenemos la capacidad de hacerlo? Entonces, ese es uno, digamos, de los debates grandes que se tiene. No es un tránsito tan sencillo pensar en que yo organizo las redes de prestación de servicio con la complejidad que implica las diferentes rutas que requieren los pacientes para ser atendidos, que se pueda dar como una respuesta rápida. Y otro elemento que yo quiero resaltar acá es que cuando uno mira la función de prestación de servicios de salud hoy en Colombia, pues más del 80% de esta función la desarrollan agentes privados. Y yo necesito incorporar los agentes privados en mi atención, en mi función de prestación. Y esa incorporación tiene que darse a partir de un diálogo donde los diferentes actores expresen sus intereses y donde nos podamos poner de acuerdo para dar el mejor servicio posible a la población. Sí, profesor, y ya para finalizar, usted que conoce los diferentes sistemas de salud del mundo, ¿existe algún sistema que sea exitoso y que justamente esos recursos y esta administración se haga netamente por una entidad pública? Digamos que hay múltiples configuraciones, o sea, no existe una sola figura, uno encuentra múltiples configuraciones, claro. Hay instituciones que uno podría decir son muy eficientes en términos de ciertos resultados en salud. Y entonces acá uno podría decir, pero eso va a tener un efecto. Por ejemplo, uno puede hablar de un modelo inglés, donde uno diría podría obtener buenos resultados en salud, pero yo tengo listas de espera muy largos frente a ciertas consultas o procedimientos que ellos podrían definir no urgentes, pero en nuestro modelo, pues la gran mayoría de las tutelas, el 76%, la estamos dando porque consideramos que no tenemos oportunidad en la consulta. Entonces, digamos que lo que yo creo que es muy importante es, existen modelos, pero no existe un modelo perfecto. Y los modelos hay que organizarlos a partir de las capacidades propias del país, desde su orden político, económico y social. Profesor, pero dentro de lo que se plantea, por ejemplo, ahora que se ha mencionado que poco a poco se estaría tratando de poner a funcionar en medio de esta intervención a las EPS en torno al ideal que tiene el gobierno. Una persona entonces pasaría de tener una red determinada de atención por su EPS a poder ser atendida en todas partes. ¿Y cómo se haría el giro de los dineros? ¿Cómo podría funcionar eso para garantizar además que hay atención para todos los colombianos? En términos generales, a uno le gustaría tener la posibilidad de que la persona pudiera demandar en cualquier servicio, pero hay todo un tema de cómo fluyen los recursos. Entonces habrá que hacer necesidad de referenciar, así sea geográficamente, a las personas ligadas a una institución, por ejemplo. Lo que tenemos que reconocer es que sí es muy importante fortalecer lo que se llama el cuidado primario. Y yo creo que para fortalecer el cuidado primario no necesariamente tenemos que meternos por una ruta de reforma. Entonces lo que nosotros consideramos va a ser importante fortalecer ese cuidado primario, ¿sí? Pero no pensemos que es posible dar absolutamente todo o que yo pueda escoger cualquier proveedor, porque hay un tema en el cual yo tengo que transferir los recursos a ese proveedor. Y en los sistemas de salud normalmente referencian a las personas con una institución. Ahora, acá la diferencia es, yo me inscribo, por ejemplo, a través del CAPS, que era un poco la iniciativa que se cayó, o yo me inscribo a través de, llamémoslo gestor o EPS. Entonces mi entrada al sistema es diferente. Si nosotros quisiéramos algo estructural, uno lo que diría es que al sistema debemos entrar por mi condición de ciudadano, no porque yo esté con capacidad de contribuir y entro al régimen contributivo como un modelo de mercado de trabajo, o yo entro por la vía del régimen subsidiado, donde me focalizan por la vía de la asistencia social. Si uno quisiera un poco decir, vamos a empezar con la universalización, ¿por qué no planteamos que la entrada al sistema se hace a partir de mi condición de ciudadano? Pues es el profesor Enrique Peñalosa Quintero, quien es el director del Grupo de Investigación del Instituto de Salud de la Universidad Javeriana. Muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Un gusto, que estén bien. Esto va a ser, Andrea, un ejercicio pedagógico poco a poco, además a medida que se vayan dando las nuevas condiciones, pero sí vale la pena empezar a aprender, porque es que creo yo que en una situación como la que estamos, en donde ya hay 2 EPS grandes intervenidas, donde se anuncia lo de compensar, pues ahí es que empezar a mirar la evolución y no quedarnos plantados como si estuviéramos muertos del miedo en una calle donde acaba de cambiar el semáforo. No, el semáforo cambió, crucemos la calle, ¿no le parece? Totalmente, y sobre todo la pregunta para los usuarios, para usted, para mí, para todos, es cómo hacer esa atención en salud cuando tienen alguna dificultad,
cómo van a asistir a sus médicos, porque en últimas eso es lo que le importa a la ciudadanía, más allá del debate político, de cómo va a ser lo que usted dice, el semáforo cambió, tenemos que adelante tomar decisiones y sobre todo que sea en pro y en beneficio de la ciudadanía, que es lo que se debe garantizar. Independientemente de la política que vayan a implementar, el gobierno también tiene que garantizar esta atención a los usuarios.